Las protestas comenzaron desde el 4 de enero y se extendieron durante todo el mes. Recordamos esto para que tengamos precaución y prevención. Nuestras personas, nuestros bienes, nuestros carros, que ya todos los días estamos esperando que entren los híbridos, ahora sí ya masivamente, o bien los eléctricos, para que hagamos una contaminación lo menos ostensible posible, que cause menos daño a la naturaleza y a nosotros mismos. Creo que está creciendo el interés. Tengo por ahí un reportaje en negocios que está creciendo ya el interés de los usuarios por deshacerse de automóviles que caminan con gasolina, o sea, de motor de combustión interna. Ojalá que sí logremos prácticamente en unos 10 años pasar a esta forma nueva de una libertad de oxígeno que no esté comprometido al CO2 ni todas estas partículas que andan por el ambiente causando cánceres y otros males. En la zona metropolitana hubo incluso saqueos, acuérdense, en tiendas de autoservicio y departamentales que dejaron pérdidas de 1.922.3 millones de pesos en mercancía y cobraron la vida de 2 policías, uno atropellado y otro apuñalado. Esta situación provocó una paranoia colectiva y comercios de toda la Ciudad de México y Estado de México cerraron ante el temor de ser robados, y otros aquí también en Morelos. También hablamos de huracanes, Irma, Katia y José. A principios de septiembre, 3 huracanes se aproximaban por el Golfo de México hacia las costas de nuestro país. Irma no tocó tierra en nuestro país, pero Katia sí, entró en Veracruz el 8 de septiembre y se debilitó a huracán de categoría 1. Ocasionó tormentas en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas, Estado de México, Querétaro, Ciudad de México, y dejó un saldo de 2 muertos en Veracruz. Ocasionó, pues sí, todos estos lamentables hechos, y lo más importante son las personas. Todo esto no tiene razón de ser si las personas, por favor, todas estas medidas de prevención que sean para nosotros, las personas, o nosotras las personas que habitamos todas estas ciudades que fueron tan lastimadas. Y pues si de tragedias, acuérdense, hablamos de los sismos. Acuérdense que estoy haciendo este resumen de 2017 de las principales notas que les dimos aquí en el programa. Estuvimos al pendiente de los sismos. 2 sismos acudieron a México en septiembre. Obviamente las réplicas han sido miles, ¿no? Pero 2, los más importantes, este de 5 que fue el 25 de diciembre, prácticamente la Ciudad de México no se sintió. Yo tuve la oportunidad de estar por ahí en la zona sur, no se sintió absolutamente nada, nada más fue el pánico de la alarma sísmica. En septiembre, el 7 de ese mes, a las 23:49, un terremoto de 8.2 grados sorprendió en el centro y sureste del país, dejando estragos en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde casi 1,5 millones de personas resultaron damnificadas y fallecieron 102. El 19 del mismo mes, exactamente en el aniversario del terremoto de 85, la Ciudad de México revivió el miedo de aquel día, pues un par de horas después tuvimos simulacros, ¿se acuerdan? Que como presagio, esos macrosimulacros que se hicieron, pues se viene un temblor 2 horas después de 7.1 grados con epicentro en Morelos y en Puebla, muy cerquita. Sacudió de nuevo la zona centro del país, causando daños más severos que el del 7 de septiembre en la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Estado de México, y también Oaxaca y Guerrero. El saldo fue 369 muertos, esto es lo oficial, y más de 250,000 personas sin hogar en todo el país. Si ustedes circulan por algunas de las calles, a mí me tocó, por ejemplo, estar ahí en Pacífico, muy cerca de la avenida División del Norte, y está bloqueada la calle. La gente vive en tiendas de campaña en la calle. Por eso no hay circulación en algunas áreas. Se pide que nuevamente se dé circulación en algunas áreas peatonales o en algunos camellones. La gente sigue durmiendo en la calle. Ahí están nuestros hermanos damnificados, hay que ayudar, porque esas carpitas que se improvisan con una telita muy delgada, a veces son sábanas, a veces se improvisaron de lo que pudieran. Ustedes están viendo imágenes, por ejemplo, ayer del derrumbe, ya la demolición de los edificios de Lindavista, que quedan dañados todavía los colaterales. Todavía estamos con problemas con nuestros con ciudadanos, con todos los mexicanos que están con esas carencias, y para mí es un dolor que les comparto. Ojalá que sigamos, que no bajemos la guardia, por favor. Saludo a Gustavo Romero, mi querido Félix. ¿Qué dice? Descarada la manipulación, claro.
Gustavo Romero, Federico Castro, Antonio Frost y Cachirrocho. Bien, Cachirrocho, gracias por verme. El 16 de octubre, Raúl Cervantes, ahí tenemos otras notitas que pues andamos sin fiscales, ¿no? Pues ya no tenemos procurador en la grande, en la PGR, anda haciendo otro la chamba, porque renunció ¿cómo le decían? El fiscal carnal, que en default pasaba, pues no pasó y lo votaron. Raúl Cervantes tuvo que renunciar a su puesto al mando de la Procuraduría, después quiso hacer ahí un pancho en el Senado para decir que pues este señor no estaba facultado porque ya se había ido este señor Raúl Cervantes. El que quedó de sustituto le dijo que pues lástima, Margarito no tenía derecho a réplica. Sin embargo, intentó hacerlo, pero pues fue abortada también esta misiva por el nivel legislativo alto. El procurador señaló que decidió retirarse para evitar más estancamientos con el proyecto de ley. Y bueno, pues si hablamos de leyes, ahorita les tengo la ley de seguridad interior que tanto revuelo causó en todos los mexicanos, porque el 21 de diciembre, apenas hace unos días, Peña Nieto promulgó el decreto que expedía la ley de seguridad interior luego de haber pasado por el escrutinio de la Suprema Corte de Justicia. Pues ahí lo tienen, estas son las principales notas también en lo internacional, ya saben, las bushadas y la réplica que le hizo el señor Bush a Trump, y no lo aceptan ni siquiera sus correligionarios, ni tampoco las cámaras altas y bajas de allá de los legisladores en Estados Unidos. También ha tenido muchos problemas de maniobra. Parece ser que lo más notable de este año del señor Trump es haber deducido menos cosas para impuestos, porque los bajó hasta en un 30%. Le fue muy bien al final del año al señor Bush, quién sabe cómo le vaya a ir en el 2018. Ahí tienen de lo más importante. Y por supuesto, en lo político sigue liderando AMLO la cobertura negativa en los medios, pero también en lo positivo, porque va como caballo de Hacienda. El reporte indica que 1.805 piezas informativas, emitidas del 14 al 16 de diciembre, el morenista concentró el 33% de la cobertura. Ahí les va Andrés Manuel López Obrador, para que a muchos no les va a gustar la nota, pero ahí está. Es el aspirante presidencial que ha recibido la mayor cobertura mediática en el periodo de precampaña. Sin embargo, el tratamiento que recibe a veces es negativo, de acuerdo con el primer reporte del monitoreo de radio y TV que realiza la UNAM. El reporte indica que de 1.805 piezas informativas emitidas del 14 al 16 de diciembre, el morenista concentró el 33% de la cobertura de los 63 noticiarios y los 10 programas de espectáculos con más audiencia del país. El priista Mid, 21%, y el 16% para Anaya. El restante 35% corresponde a información en la que no se mencionan los nombres de los precandidatos. Pues ahí lo tienen, y rápidamente voy a despedir el programa. Sigo aquí de pie, de repente me pierden ahí la vista, ¿verdad? Ustedes. En nuestra sección salud, que ya saben ustedes que en personas y bienes necesitamos prevenir enfermedades, prevenir la pérdida de la vida, que nuestros deudos no queden endeudados, valga la expresión, por causa de que se pierde el titular, el padre o la madre de familia, quien lleva el sustento a la casa. Y entonces aquí les tengo vamos a decir que este síndrome, igual que el cuello de texto, son modernos. Antes no se daban con tanta frecuencia. Ha sido estudiado este síndrome, que es el síndrome del túnel del carpo. Esto ahora es una novedad porque muchos de nosotros trabajamos con computadoras, tenemos que usar el mouse, tenemos que cargar o sopesar un iPad, que en ocasiones es un poco más intensa la fuerza de carga que lo que puede resistir estos músculos, estos tendones que se encuentran en nuestras manos. Y entonces empiezan a tener un deterioro tan importante que pueden causar que la protección que tiene el nervio, que se llama la mielina, que es una vaina que protege al nervio, que es como pues si fuera una rama de un árbol que tiene su corteza. Esa corteza es la mielina, y se llega a perder pues la vitalidad de ese nervio y la funcionalidad. Tú me corregirías, mi querido Félix, si estoy diciendo alguna torpeza, porque tú dominas perfectamente el equilibrio anatomofuncional de todas las estructuras, pero fundamentalmente esta estructura está
llena de, pues es como el paquete vasculonervioso, ¿verdad? Es vasos, músculo y además tendones y además nervios. Y se comprometen, se los voy a leer porque hice un resumen aquí para ustedes. El síndrome del túnel del carpo se produce por el aumento de la presión sobre el nervio mediano a nivel de la muñeca. Ello genera éstasis venosas y aumento en la permeabilidad vascular, seguida de edema y fibrosis en el nervio, continuando la degeneración de la vaina de mielina hasta presentarse la interrupción de la conducción nerviosa, que se llama sinapsis, según me acuerdo, mi Félix, tú dime. Este síndrome es de causas variables y se presenta con más frecuencia en personas de raza blanca, con una edad promedio de 53 años. Tiene una relación de 3 a 10 mujeres por cada hombre. Por cuestión laboral, las posturas prolongadas en condiciones extremas de flexión o extensión de la muñeca, el uso repetitivo de los músculos flexores y la exposición a las vibraciones son algunos de los factores de riesgo para su presentación. Ahí está, hay que bajarle un poquito a la computadora, porque a veces después de teclear uno no puede ni escribir. No sé si les ha pasado. Intenten firmar algo o escribir una carta después que estuvieron 2 o 3 horas tecleando y cuesta trabajo, y duele la mano en serio. El diagnóstico es clínico apoyado por estudios de imagen, ultrasonido y resonancia magnética. Para el síndrome del túnel del carpo existen diferentes tratamientos que van desde las férulas de reposo, el uso de medicamentos tomados y la infiltración con corticosteroides, hasta la cirugía, en la que se pueden utilizar la técnica convencional abierta o las técnicas endoscópicas para dar la abertura o la apertura del retináculo flexor del carpo. Pues ahí lo tienen. Este síndrome es un síndrome de actualidad, de nuestras actividades, nuestras tareas un poquito más sedentarias ahora. Se mueve uno menos que antes, porque antes había traslados, había que llevar hasta la carta al correo, ¿verdad? Ahora se siente usted y hace su carta y la manda por email. O bien, si quiere mandar un mensaje por Twitter o por Facebook a sus amigos, a todos los que nos hacen el favor de ver, pues lo hacemos casi siempre